Muy buen arranque de semana para todos, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos, como todos los días planteando un nuevo tema a debatir. Y no podíamos dejarlo afuera, ha sido el protagonista desde el jueves en adelante y siempre en la economía de nuestra Argentina, el dólar, siempre presente. A partir del jueves pasado se disparó en sus números, ¿sí? Subió bastante. Medidas desde el Banco Central, medidas desde el gobierno nacional para tratar de controlarlo. ¿Se puede controlar? ¿No se puede? Hay mucha incertidumbre. ¿Influye en la inflación? ¿Van a aumentar los combustibles? Por ende también los precios de los alimentos en general, de los servicios. Bueno, todo eso vamos a tratar de ver hoy en Distintos Parecidos. También, ¿por qué no preguntarnos por qué el tratamiento periodístico que se hace de este tema? A veces alarmista, a veces no tanto. Bueno, ¿cómo lo tratamos el tema del dólar? Eso nos preguntamos hoy en Distintos Parecidos. Hablamos ahora del dólar. Esta semana, el Central tuvo que vender dólares en cifras récord. El objetivo siempre fue frenar la escalada del billete norteamericano. El propio Peña tomó esto como natural. Nos inquieta como todos, lo que nos da una enorme tranquilidad hoy es que el Banco Central tiene reservas, cosa que no tenía cuando nosotros llegamos al gobierno y cuando ustedes nos entregaron al gobierno, con lo cual lo más importante es tener la tranquilidad de que hoy hay un Banco Central que tiene capacidad de defender el valor de la moneda y de poder intervenir en situaciones excepcionales. A partir de cambios en el contexto internacional, sobre todo en el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos. Lo cierto es que no es un fenómeno exclusivamente de la Argentina, sino que están respondiendo de esta forma las economías emergentes. Sucedió lo mismo en Brasil y hasta en Chile, aunque en una menor medida. Tengan tranquilidad, estamos en manos de un gobierno que está preocupado por mantener este proceso de crecimiento, por mantener el empleo, por cuidar a los que menos tienen. El peso fue la moneda más vapuleada, si se quiere decir, y por eso se aceleró tanto la devaluación. Hoy el dólar empezó a bajar, de repente tenemos la suerte de que el gobierno consigue manejar la situación y no fue más que una alarma que no pasó de ahí. La divisa norteamericana, el mercado de cambios presente hoy en Distintos Parecidos. Lo decíamos al principio, el jueves pasado el dólar cerró a 23,30, ¿sí? Una suba que distaba mucho de los 20,80 que tenía semanas anteriores. A partir de ahí, acciones del Banco Central, se aumenta la tasa de la política monetaria a un 40%. ¿Se puede sostener esto? ¿No se puede sostener? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Nos vamos a ir contestando algunas de esas cosas. Antes voy a presentar a mi compañera Carolina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Fer, y la verdad que contenta. Recién decías acerca de saludar también a la audiencia, pero del tratamiento mediático, y por eso hoy estamos con los especialistas para conocer bien en detalle en qué consiste esta situación. Y no solamente desde el periodismo, sino también desde el propio oficialismo, desde la propia dirigencia política, tanto oficialista como desde la oposición. ¿Cuál es el trato que se le da? ¿Se mantiene en calma a la población o no? ¿O se la alerta? Bueno, vamos a ir viendo cómo se hace. Antes vamos a presentar a nuestros invitados del día. Está con nosotros Federico Manrique. Él es periodista especializado en economía. Muchísimas gracias, Federico, por estar acá. Gracias por la invitación. Sebastián Laza, economista asesor del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar acá. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros Jorge Dey, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el DIERAL en Mendoza. Muchísimas gracias, Jorge, por estar presente. Y profesor de la... Y profesor de la universidad, por supuesto, de la casa. Nuestra casa. Es verdad. Gracias por acotarlo. Si estamos de acuerdo, los voy a llamar como Seba, Jorge, Fede, más... ¿Les parece? Para hacerlo más ameno, porque a veces el tema no es tan ameno, entonces hagámoslo nosotros. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, claro, vamos a la columna del día. A la columna del día de hoy, y vamos a la primera placa que está relacionada con la evolución del dólar durante el gobierno de Macri. Ustedes pueden ver ahí los números. Decisiones internas y shocks externos fueron factores determinantes en la evolución de la cotización del dólar desde la llegada de Macri a la Casa Rosada. Saltos pronunciados y momentos de meseta con fluctuaciones en las tasas de interés y movimiento en las reservas del Banco Central caracterizaron la dinámica de un mercado cambiario convulsionado que llevó el valor del dólar de 9,85 el 10 de diciembre de 2015 a superar los 23 pesos, como bien decía Fer al principio, el máximo que se alcanzó la semana pasada. En la siguiente placa vamos a ver qué son las LEBAC, las letras del Banco Central, que son títulos de deuda a corto plazo que licita el Banco Central de la República Argentina el día previo al tercer miércoles de
cada mes con pago total y único al vencimiento y cuyo rendimiento o costo financiero surge de una tasa de descuento implícita para el periodo en cuestión. Grandes bancos y pequeños ahorristas pueden comprar Lebacs que se lanzan con un determinado vencimiento y al concluir ese plazo reciben el monto que desembolsaron y el interés correspondiente. Se pueden adquirir solo con dinero efectivo a través de bancos o sociedades de bolsa y existen Lebac en pesos ajustables por SER y en dólares. En SER nos referimos al coeficiente de estabilización de referencia, que es un índice de ajuste diario elaborado por el Banco Central. Y la última placa del día de hoy está relacionado con la tasa de interés internacional, porque el pasado 25 de abril esta tasa superó el techo psicológico del 3%, disparando la salida de capitales en los emergentes. Las monedas de nuestra región se devaluaron frente al dólar y Argentina dio la nota, lo podemos ver, las devaluaciones de Chile en un 3,5%, Colombia 2,6%, México 1,2% y Uruguay 4,5%, que fueron mínimas comparadas a nuestro país del 12% de nuestra moneda. Este deterioro coyuntural se suma a uno de carácter más estructural, el cambio en la política monetaria local anunciado en conferencia de prensa el 28 de diciembre de 2017 tuvo efectos negativos sobre la percepción del riesgo argentino, mientras que el riesgo país de la región que mencionamos aumentó un 12%. Para Argentina el incremento en ese del riesgo país fue del 27%. Mucha información ahí. Yo ya me mareé, vamos a ir viendo cómo hacemos para esta tabla, este fichero, ir ordenándolo un poco. ¿Qué lectura haces de lo que sucedió el jueves con el dólar? Creo que lo que pasó con el dólar mostró las debilidades que está teniendo Argentina a partir del cambio de condiciones externas. Cambiaron las condiciones en el mundo. Esto de la tasa de interés en Estados Unidos se plegó al hecho de que empezaron a regir los impuestos a los inversores externos en Lebac, lo cual aceleró el desprendimiento de inversiones en pesos para refugiarse en el dólar, y eso se acentuó mucho más por el hecho de las inconsistencias que está teniendo la política económica, tanto a nivel de incumplimiento de las metas de inflación como cierto gradualismo que no está solucionando problemas de fondo. Esto en un contexto donde también hizo mucho ruido que en el Congreso se intentara avanzar, y de hecho en esta semana se va a tratar de hacer, en retrotraer la quita de subsidios y el aumento de tarifas, y hay proyectos donde piden retrotraer todo al 2015, por lo tanto sería un efecto muy duro para el plan de reducción del déficit que está llevando adelante el gobierno. Eso genera mucho ruido internacional y eso ha acentuado las debilidades que venía arrastrando Argentina, y creo que por eso la fiebre es el dólar siempre en la Argentina, y en esta vez no fue la excepción. Bien. Sebastián, ¿tu lectura? Coincido en gran parte con Fede. Un problema de fondo que tiene la economía argentina hereda una situación, un descalabro macroeconómico del último gobierno de Cristina, donde el descalabro venía tanto por el lado de la política fiscal como la política monetaria. El gobierno de Macri lo que intentó corregir más, creo yo, fue la política monetaria que la fiscal. Pero claro, los mercados que perciben desde hace tiempo, perciben un desacople entre política monetaria y fiscal, es decir, entre lo que venía haciendo el central y lo que venía haciendo el Ministerio de Economía, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Cuál es la cuestión? Llegamos al famoso Día de los Inocentes, 28 de diciembre del año pasado, y se anuncia un cambio de alguna manera en la política del Banco Central. El Banco Central tenía dos opciones: o se hacía más pareja, mejor dicho, o la política fiscal se hacía más pareja, la política monetaria se volvía más rígida, más contractiva, o al revés, la política monetaria se hacía más expansiva. Los mercados querían que la política fiscal se hiciera más contractiva como la del central. No, lo que se anunció el 28 de diciembre fue al revés, que la política monetaria se hacía más expansiva junto con la fiscal. Quizás me puse muy técnico en esto que estoy diciendo. ¿Eso qué significa? Significa que la política monetaria se volvió más gradual. Era un poco más tirando al ajuste que quería el mercado, y el gobierno dijo no, a ver, que la política monetaria acompañe a la fiscal, que las dos sean gradualistas. Bien. Demasiado gradualista para lo que quiere el mercado. Bien. Cuando hablo del mercado hablo de un grupo de inversores
un grupo de grandes bancos que manejan básicamente las grandes inversiones del país financieras. No le gustó para nada, pero eso originó el salto ese que veíamos recién en el informe del dólar de 18 a 20, creo que fue entre fin de diciembre y enero, cuando todos estábamos a vacaciones, queriendo comprar alguna moneda para ir a Chile. Vieron que, bueno, fue básicamente por esa broma del Día de los Inocentes. ¿Qué es lo que pasó? Durante enero y febrero fueron pasando cosas a nivel internacional. Perdón, ¿se confía el gobierno en eso que nos estás contando? ¿En tomar esa decisión? No. El gobierno lo que quiso es hacer crecer más la economía. No lo hizo buscando dañar a los ciudadanos, no. Ellos dijeron, bueno, a ver, la política fiscal es lo que está haciendo, la política fiscal expansiva de alguna manera, está haciendo crecer la economía. Pues el año pasado crecimos 3 puntos. Mendoza también, el informe de Mediterránea dijo 2,8, el nuestro, el gobierno, 2,9. Crecimos 3 puntos en Mendoza y a nivel país también. Entonces el gobierno dijo, queremos crecer más todavía. Si ya que tenemos una política monetaria que es media restrictiva, alivianémosla un poquito más, a ver si este año crecemos al 5. Claro. Y eso tuvo su correlato en que bajaron las tasas de interés del Banco Central. Exacto. Entonces, eso es lo que yo digo, política monetaria menos restrictiva. Bajaron las tasas de interés. Entonces todos esperaban el efecto de que la economía empezara a crecer más todavía, y no, los mercados le respondieron primero con un aumento del dólar ya en ese momento, y ahora, apalancándose en lo que cuenta Fede de cambios en el escenario internacional, claro, respondieron con una mayor desconfianza todavía, huyendo del peso y comprando más dólares y originando esto que hemos visto ahora, y que ha obligado al gobierno a anunciar que lo que le estaban pidiendo antes de diciembre, en vez de hacer la política monetaria más laxa junto con la política fiscal, no, agarrar la política fiscal y hacerla un poco más restrictiva junto con la monetaria. Es decir, el gobierno dio un paso para un lado y ahora está recalculando para dar un pasito para atrás. Bien. Jorge, ¿tu opinión? Mi opinión, bueno, a ver, el tema dólar, es decir, el dólar, ¿por qué varía? Vos tenés muchas cosas que lo hacen variar. Uno es cuando hay inflación, suben todos los precios y sube el dólar. La otra opción, lo que han dicho mis colegas, es que el dólar está muy vinculado a la tasa de interés. A ver, si uno tiene plata, dice, ¿qué hago con ese dinero? Bueno, puedo comprar Lebacs, que me interese, o puedo comprar dólar. Lo que dijo Sebastián es que el gobierno en el momento dijo, che, bajemos las tasas de interés, es decir, que no rinda tanto interés. ¿Qué hace un inversor? Dice, ¿para qué voy a poner plata en Lebacs si es mucho mejor el dólar? Entonces se va al dólar, tenés esa presión. Entonces ya tenés la presión de la inflación, tenés la inflación de esta política de bajar las tasas de interés que al final impulsó el dólar, y después te pasa algo parecido pero con el mundo. En el mundo Trump está aplicando una política de gasto, más gasto, más obra pública, bajar impuestos. Todo eso significa que se va a tener que endeudar, y si se endeuda le dicen te prestamos plata pero a otra tasa de interés. La tasa de interés está subiendo. Entonces, ¿qué hacen los inversores internacionales? Dicen, ¿dónde pongo el dinero? Dice, y en Estados Unidos están pagando mejor. Entonces vamos a Estados Unidos. Entonces la ida a Estados Unidos hace que aumente el dólar en Chile, en Brasil y en Argentina. Entonces tenemos la inflación, que queremos pagar menos tasa de interés, y lo de Estados Unidos hace que el dólar se vaya para arriba. Y entonces creo que aparte le pusieron un impuesto a tener Lebacs. Uno tenía un Lebac y le dice, te vamos a poner un impuesto. Y dice, no, ¿para qué voy a tener Lebac? Me voy a algo, al dólar. Entonces, otra presión más para el dólar. Entonces, todas fuerzas para que subiese el dólar. Entonces, bueno, lo que ocurrió la semana pasada es que se enloqueció. Es decir, no es que se enloquezca el dólar. Nosotros nos enloquecimos, dijimos, mira, no nos atrae las otras ¿cómo dicen? Instrumentos financieros. Nos vamos al dólar, empujó. Y el temor del gobierno dice que si se va el dólar, se me escapa la inflación. Es decir, muchos de los precios, comida, ropa, informática, está todo vinculado al dólar. Entonces, aumenta el dólar, tiene que aumentar esto. Por eso el gobierno ha tenido que intervenir. Ahora, ¿se traslada los precios el aumento del dólar? Se ha trasladado. Históricamente se ha trasladado. De hecho, en este gobierno, con el aumento, cuando el dólar pegó un salto, que fue a principios de año, como decía Sebastián, después de que se relajaron las metas monetarias, pegó un salto y hubo un traslado. Por eso, uno de los factores que presionó sobre la inflación en los primeros 3 meses del año fue la subida del dólar. Ahora
se espera que impacte. Lo que pasa es que es muy difícil cuantificar cuánto puede impactar, porque primero hay que saber cuál va a ser el valor real que tenga el dólar. Hoy todavía no sabemos, porque está fluctuando mucho. De hecho, hoy, a partir de las medidas que se tomaron el viernes, el dólar empezó a bajar, pero el contexto internacional hizo que volviera a subir un escaloncito más. Por lo tanto, primero hay que saber si hay una estabilización cierta del tipo de cambio y a partir de ahí ver cómo se traslada. Primero se va a trasladar. Y también hay otros fenómenos que están afectando. Bueno, el impacto directo que puede tener la escalada del dólar es en el precio de los combustibles, que hoy es un mercado que está liberalizado y por lo general está muy atado al dólar. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy el dólar, el barril de petróleo alcanzó los $70, que hace mucho tiempo que no estaba en eso. Entonces claro, hay un factor de mayor precio internacional más escalada del dólar que también va a incidir. Lo que se descarta es que va a haber mayor presión inflacionaria. Y de hecho, las proyecciones para este año, lejos de cumplirse la meta del 15%, ya se hablaba antes de la última escalada del dólar de una inflación del 20% anual y hoy ya se descarta entre un 22 y un 24%. Por lo tanto, ya estamos pasando varios puntos la meta inflacionaria y hay que esperar impacto a precios. Hay periodistas, economistas internacionales, por ejemplo el periódico británico The Sunday Times, hoy ya había hecho un análisis sobre lo que estaba ocurriendo en Argentina y una de las sugerencias era que el gobierno revisara su meta inflacionaria. ¿Tiene que ser así o no, en función de lo que nos está hablando Federico? Acordate que el gobierno siempre tiende a ser optimista. Lo que pasa que, bueno, claro, así se está previendo. Antes se preveía un 19, antes de que pasaran todos estos movimientos cambiarios, se preveía que el año iba a cerrar un 19-20 versus un 15, no estaba tan lejos. Ahora si ya se está previendo entre 22 y 24, ya el 15 te queda demasiado lejos. ¿Sí? Una cosa es ser optimista, otra cosa ya es... en términos de recuperar esa credibilidad en algún punto, digo, si ese sería un mensaje para poder... No sé, Jorge, lo estoy tirando a ver cuál es la opinión. A ver, ¿para qué están estas metas, digamos? Es como cuando uno va a bajar de peso, uno dice peso 90, tendría que bajar a 75, me fijo la meta del 75, como menos, corro, ¿sí? Y veo que no la voy a cumplir, entonces la voy a bajar a 85. Uno dice, la verdad que no vas a hacer mucho esfuerzo, esa es la impresión. Entonces tenés un dilema, ¿qué pongo? ¿Una meta muy exigente como lo que han puesto ahora? Pero se nota que el Banco Central va a poner todo el esfuerzo por bajarlo, o pongo una meta más liviana, pero al Banco Central ya no lo creo. Entonces, la verdad que no está en un dilema que no es fácil de resolver. Estamos en un periodo de transición, todavía hay una incertidumbre que todavía no se puede llegar a resolver, digo, en términos de los procesos económicos en sí. Creo que sí, y lo otro que hay que tener en cuenta es que todo este ruido y esta falta de credibilidad en las metas de inflación, ¿para qué hoy estaban funcionando las metas de inflación? Porque con eso también se anclaban salarios y se anclaban también expectativas a la hora de fijar precios. Si no creemos en las metas, es muy difícil contener paritarias en torno al 15% como ha estado hasta ahora intentando el gobierno. Es muy probable que ya aumenten las cláusulas o por lo menos la conflictividad laboral en la segunda parte del año, cuando veamos que no se estén cumpliendo. Y también es muy difícil anclar expectativas de precios, que no se remarquen precios más allá del 15, porque las metas no son creíbles. Bien. Bueno, nos vamos a ir al primer corte del día. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del dólar, cómo incide en nuestra política económica, social y política también. Vamos a ir viendo cómo se entrecruza todo. Vamos a tocar, por supuesto, la cláusula gatillo, la introduce Federico también en esto. Y bueno, y un poquito ese análisis que decíamos al principio, cómo... justamente desde el periodismo y desde el mismo ámbito político, cómo se toma este tema, tanto de un lado como del otro. Los invitamos a que ustedes participen de este debate en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Un corte chiquitito y enseguida volvemos.
por el dólar. Bueno, es lo que dijo Mauricio Macri. Sube y baja, y hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar. No me preocupa. Claramente esto beneficia las economías regionales, beneficia la generación de empleo. No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Bueno, yo lo que creo que conviene apostar al peso. Estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en pesos. Y en Argentina continúa la sangría de divisas. Ante la escasez de inversiones para poder cubrir los desequilibrios macroeconómicos, el gobierno de Cambiemos sacrifica las reservas internacionales para poder contener la inminente alza del dólar. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando. El Banco Central realizó la venta récord de 1.471 millones de dólares. ¡Dólares! Por debajo de 22. Sí, es un dólar que siempre está bajo. Viene una situación de mayor calma. No vamos a decir el valor ni el precio. Tranqui. No pasa nada. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Por suerte tenemos el humor siempre ahí a salvo. Hoy se reunieron en Casa Rosada el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo, el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y el secretario de Coordinación de Políticas Públicas Gustavo Lopetegui. Algunos medios lo tomaban como algo alarmista y fuentes del gobierno habían dicho que es simplemente una reunión de rutina que tienen como gabinete económico. Ahora, ¿esa forma de decirlo no alerta un poco? ¿Es una forma alarmista de hablarlo? Estamos todos muy sensibles, eso claramente. Entonces cualquier reunión, porque de hecho el fin de semana también hubo reuniones y antes de la conferencia de prensa de Dujovne el jueves también hubo reuniones. De hecho salió Lelita Carrió, que tiene una supuesta llegada más cercana a la gente, a decir que el dólar iba a bajar y tratar de traer tranquilidad. Obviamente están tratando desde la política, tratar de bajar la intensidad a esta suerte de temor en torno al dólar y el rumbo económico, y están tratando de dar signos de credibilidad en cuanto al plan económico. De hecho han salido y están tratando de aunar fuerzas, porque hay que tener en cuenta que esto no se terminó ahora, que no porque ahora esté un poco más calmo la situación esté controlada. De hecho, restan cosas por ver en los próximos días. Hay un próximo vencimiento del EVAX, como estábamos hablando, vencen 680.000 millones y hay que ver a qué tasa y qué impacto puede tener. Tampoco es sustentable en el mediano plazo tasas de interés tan altas porque va a generar un daño en el nivel de actividad muy fuerte. Entonces, son cuestiones que hay que ir viendo y monitoreando, y sí, creo que esta crisis necesita de gestos políticos más contundentes sobre a dónde vamos y qué es lo que quiere el gobierno, ¿sí? Bien. ¿Creemos en eso de que fue simplemente una reunión de rutina? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Una reunión de un gabinete después de lo que ha sucedido la semana pasada y las alarmas que se han encendido, por lo menos mediáticamente y, como lo decíamos, de distintos sectores del ámbito político, que lo han tomado como una catástrofe? ¿Cómo lo leemos? Mira, si ha habido una reunión y la han hecho pública es porque querían que fuera pública. Es como para decir, estamos coordinando. Acordate, una de las grandes críticas que se le hace a este gobierno, ha salido a criticar Caballo ahora en los últimos días. No a criticar, a aconsejar. Parece que le ha dicho a Macri, unificar todos los subministerios de economía que tenés en uno solo. Claro. En el fondo, cuando los gobiernos quieren que se... mostrar estas reuniones, las muestran, si no se juntan a solas, escondidas. No tiene por qué alarmar esto, porque es un gesto del gobierno que está tratando de mostrar que se están abocando al problema, pero como dice Fede, hay que esperar. Hoy ha habido una gran venta de dólares por parte de los bancos estatales especialmente, porque hubo una normativa que se anunció el viernes donde se limitaba las tenencias de dólares de los bancos. Entonces hoy se ha vendido una cantidad de dólares que ha aplacado la situación. Sumado a tasas tan altas. Sebastián, ¿a quién beneficia el aumento del dólar? A los que exportan, al turismo receptivo, a los que compiten contra productos importados, a la industria nacional que compite contra productos importados. Pero ojo, los beneficia en la medida que la suba del dólar no se traslada a suba de costos.
Porque si a vos te sube el dólar, es decir, el precio por el cual vendés tus productos, pero a su vez te suben los costos, es decir, tus insumos, no ganaste nada. En principio, digamos, si aumenta el dólar y no se mueven los costos, se benefician esos tres sectores que te digo yo, que es un sector amplio de la economía, te voy a repetir, los que exportan, la industria nacional que compite contra importados y el turismo receptivo. Son muchos sectores. Pero es difícil que en un contexto como el que estamos ahora la suba del dólar no se traslada a precios. La pregunta es cuánto se va a trasladar. Si en un 100%, en un 80%, en un 50%. Pero también hay otra pregunta de fondo. ¿A dónde se va a estabilizar? No sabemos si se va a quedar estabilizado. Si va a volver a 21.50, si se va a quedar en 22.30 como cerró hoy, si va a tender a 23. Y lo que tampoco se sabe en cuánto va a quedar la tasa de interés. Recién Fede lo decía muy bien también. Si queda muy alta, ponele que se estabilice el dólar, pero queda muy alta la tasa de interés, ¿te va a frenar la actividad económica? Tenemos que tratar de volver, es decir, los anuncios fiscales, los anuncios de baja del gasto público que hizo Duhovne el viernes, tienen que tener un impacto tal en la confianza de los empresarios, digamos, los que mueven los capitales, que haga que el dólar se estabilice en un valor no muy diferente del que cerró hoy y que las tasas de interés no queden en 40% anual. De alguna forma la estabilización y la normalización del dólar podemos decir que va a mejorar la credibilidad de acá en los meses que siguen. No, claro, y la credibilidad es la base para que hagan inversiones, para que la economía siga creciendo. Vuelvo a repetir, la economía estaba creciendo al 3% anual. No es, las tasas chinas de Néstor, pero tampoco es 0% o crecimiento negativo. La economía estaba creciendo, el empleo privado estaba creciendo alguito, pero algo movía. No era un escenario malo el que traemos. Por algo ganó el gobierno las elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, el año pasado. No ha pasado mucho tiempo, han pasado 6-7 meses nada más. No traemos un escenario malo. Entonces el Jorge, gobierno... ¿coincidís con la mirada de Sebastián? No tengo las mismas miradas. No son los mismos ojos, claramente. Los ojos celestes. No, a ver, un comentario primero de que miraban, se estaban reuniendo. Dice que una vez estaba el presidente del Banco Central de Estados Unidos, que era Alan Greenspan en esa época, y llevaba una maletita. Entonces, las medidas que se va a tomar este tipo. Y no sabían que ahí llevaba la comida, el pollo que le había preparado la mujer. Es decir, que cuando la gente está muy ansiosa, que por ejemplo... Sebastián dice, no sabemos qué va a pasar con la tasa, con el dólar, ¿sí? Hay una sensación, entonces cualquier cosa que haga Macri, Duhovne, algo va a pasar. A ver, ¿estamos para una situación de incertidumbre? Sí, es una situación de bastante incertidumbre. A ver, te lo comparo con la época 2004-2007. En esa época entraba muchísima plata. El gobierno tenía mucha plata, el país tenía mucha plata, había una cantidad. Entonces las decisiones que eran... La tele. Las decisiones eran fáciles, decían, no, crecemos o muchísimo y no ahorramos, pero crecemos muchísimo, o crecemos moderado y ahorramos. Entonces, todas las noticias eran relativamente positivas. La situación de ahora es, el gobierno no sabe cómo cerrar las cuentas, es como en la casa, tener los gastos que te superan y decir, no sé cómo hacer, me tengo que endeudar, lo que no sé. Entonces, las opciones que son, o tener más inflación con un dólar más alto, o tener inflación aplacada, pero nos endeudamos. Ninguna de las dos es de las que nos encanta, pero es el contexto que tiene que vivir. Es decir, acá es donde se muestran los machos. Es decir, el verdadero ministro de Economía es cuando aparece ahí y dice, estoy complicadísimo y tengo que hacer magia. Tengo que ponernos a todos contentos y la verdad es que no sé si lo va a lograr. Es decir, o vamos a un dólar más alto con mayor inflación o... tiene margen para decir, bueno, vamos a mantener una inflación baja, pero vamos a tener tasas altas. En ninguna de las dos situaciones es el ideal, que es con lo que vamos a convivir por estos tiempos. Bien, en el marco de lo que hablábamos en algún momento que tiene que ver con estas finanzas internacionales y ciertos cambios que se han dado a nivel internacional, ¿qué pasa con una economía emergente como la de Argentina? Que en algunos puntos, y como les decía recién, ciertos economistas internacionales, algunas consultoras internacionales ya empiezan a hablar de una crisis de una economía emergente. ¿Cómo lo leemos? En realidad, si lo vemos en términos de daño, me parece que lo peor pasó. No sé si vamos a lograr revertir la situación en el corto plazo.
hacen falta medidas, pero los activos en peso cayeron, la devaluación se hizo, difícilmente pensemos que haya un contexto como que el dólar se dispare mucho más allá de 25. El que no salió antes, creo que hablaba con un especialista en finanzas también, decía que justamente ahora no me sirven que me digan que es tiempo de salir porque ya la pérdida en activos en pesos ya se dio. Por lo tanto, ahora si no saliste hasta ahora hay una oportunidad en términos de inversión para ganar terreno. De hecho, hoy salía, por ejemplo, que ya hay consultores internacionales que ya ponen a Argentina como que está reuniendo las condiciones para ser considerada un mercado emergente, cosa que no había logrado el año pasado, y eso tendría un impacto muy positivo por la llegada de inversiones, ¿sí? Por lo tanto, hay contextos positivos con soluciones que se necesitan tomar en el corto plazo. Sí, me parece que más allá de lo que diga la prensa internacional, es necesario creo que a partir de esta crisis el gobierno tiene que salir de otra forma. Creo que hay que sincerar debates y sincerar problemas que tiene la economía. No se puede seguir especulando con todo está bien y apostar exclusivamente al gradualismo, porque hay soluciones de fondo que se tienen que tomar con mayor fortaleza, y sobre todo el frente fiscal es el problema más agudo que tiene el gobierno, y creo que la velocidad con la que está tratando de solucionarlo es muy baja y va a necesitar tomar mayor cartas en el asunto. El anuncio de Duhovne del viernes iba en ese sentido, de aumentar la meta de reducción del déficit. Va en ese sentido, hay que ver si la cumple, y porque volvemos al problema de los costos, como decía Jorge. Cualquiera de las medidas que haya tomado el gobierno no tienen cero impacto, van a impactar. No tenemos la posibilidad de elegir solamente por lo bueno, sino lo menos malo. Y en eso está debatiéndose el gobierno. Pero mantener estas tasas de interés tan altas para controlar al dólar va a tener un impacto sobre el nivel de actividad. Por lo tanto, también se ponen en riesgo las metas de reducción del déficit porque estamos afectando el nivel de actividad. Entonces es muy difícil a nivel de plan de gobierno. Pensé que tiene que haber mayor contundencia a la hora de definir un plan de gobierno. Bien, las finanzas internacionales y su incidencia en nuestra economía. Hablan de que, por ejemplo, la consultora Moody's habla de que Argentina termina siendo en Latinoamérica el más vulnerable en relación a sus vecinos, ¿sí? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué esa vulnerabilidad argentina en este contexto internacional? Y dos factores, básicamente. Tenemos un atraso cambiario importante, o sea, el dólar está un poco atrasado, y tenemos una situación fiscal, números fiscales, o sea, déficit o diferencia entre ingresos y egresos del Estado más altos que el promedio. Eso te hace vulnerable, porque es la típica combinación que originó crisis económicas en el pasado en Argentina. Por supuesto que en niveles un poco más extremos, pero es la típica situación que originó problemas el fin de convertibilidad, que originó el Rodrigazo, que originó las últimas 4 o 5 crisis nuestras. Básicamente tenés déficit fiscal alto y atraso cambiario fuerte. Entonces es un condimento que está latente ahí. Los mercados internacionales miran, no se meten, miran números, no miran otra cosa. Miran números, comparan, sacan indicadores. Argentina le da, otros le dan amarillo claro, Argentina le da un amarillo un poquito más oscurito, y bueno, entonces ahí vos ves lo que mostraste al principio, esos indicadores de evaluación. Porque si en México fue un 2%, en Chile 1,5%, en el otro lado 3%, acá 12%. De alguna manera te está mostrando, o la tasa de riesgo país, ¿por qué en Argentina reaccionó más que en los otros? Bueno, pues Argentina tiene un condimento de atraso cambiario y de déficit fiscal, principalmente, entre otros problemas, superior a otro que lo hace un poquito más vulnerable, pero eso no significa que sea algo explosivo, es algo manejable. Lo que estamos viendo, y coincido con Fede y con Jorge, es que todavía no sabemos dónde se va a estabilizar, dónde va a quedar el dólar, si en 21, 22, 23, y dónde van a quedar las tasas de interés, si en 35, 30, 28. Bien, ahí también nos vamos a preguntar
si en el mundo el dólar va a seguir subiendo, cómo va a ser, le podemos preguntar a ellos si tienen alguna idea, alguna pista de cómo puede llegar a suceder eso. Y también, recordemos, Argentina tiene una deuda dolarizada. Por lo tanto, esto debe tener un impacto o no. Ahora lo vamos a ver en el próximo bloque. Antes les recuerdo nuestras redes sociales para que participen. Estamos en Facebook, en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Un ratito y enseguida volvemos con más. Tercer bloque de Distintos Parecidos. Hablamos del dólar, hablamos de la economía argentina y estoy segura que en las redes sociales de eso también se habla. Así que nos vamos a ir por ahí a ver qué se estuvo diciendo acerca de esto. ¿Es un avión? ¿Es un águila? ¿Es Superman? No, es el dólar. Bueno, un meme en relación al dólar. Reducir el problema de la inflación en la Argentina a la especulación financiera. Suba o baja del dólar es como creer que un tafirol mata el virus del resfrío. El tafilor solo baja la fiebre. Y una persona que se queda pensando en el emoji. El capital financiero internacional ordenó retirar el dinero de Argentina. El aumento del dólar trae como consecuencia en los precios, supongo que quiso decir. Y dice, cuando van a informar correctamente el aumento del dólar es por el aumento de las tasas en Estados Unidos. Eso lo tienen que saber muy bien los periodistas y economistas y no pasa solo en Argentina, es en todo el mundo, dice esta persona. ¿Hay algo más? Sí. Esta mañana me notificaron por email que por la suba del dólar toda la lista de precios aumentó 10%. ¿Se dan cuenta que parte de la culpa es de todos? Idiosincrasia argentina creo que le llaman, dice esta persona. Bueno, y un poco lo que decías vos, Fede, ¿no? De cómo se puede llegar a controlar eso, de que se disparen los precios. Digo, por especulación de... Sí, hay especulación, pero también hay un pasado de mucha inestabilidad y sobre todo inestabilidad en la propia moneda. Si uno piensa lo que ha pasado en las últimas décadas con nuestra moneda, se da cuenta lo que se ha desvalorizado y justamente lo que ha pasado con eso. Entonces, eso tiene un correlato en los precios y necesariamente cada vez que sube el dólar, hay un traslado a precio. Lo que es muy difícil saber es cuánto. ¿Cuánto? Porque también hay un contexto que es lo que también está explotando en esta situación, que hay un contexto de baja del consumo masivo. Argentina está atravesando, y si bien las tasas de crecimiento han cerrado el año pasado con crecimiento y este año se especulaba con un crecimiento que ahora se está revisando, el consumo masivo venía mal, no despega. En los primeros 3 meses da una caída del 1% y se esperaba para el 2018 un crecimiento del 1%, pero ya se está revisando y se habla de que el 2018 va a cerrar con una caída del 0,5% en relación al 2017. Estamos hablando de crecimiento neutro para el consumo masivo, por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de medir el impacto en precios, ¿sí? Hay sectores que están más concentrados y que pueden subir más los precios, pero hay otros que no. Por lo tanto, si hay un traslado a precios de la devaluación del peso, por efecto de esto de lo que subió el dólar, no va a ser igual en todos los sectores, porque el consumo no está mostrándose igual en todos los sectores. Bien, buenísimo. ¿Alguna aclaración con respecto a eso? ¿Algo que quieran comentar? Así ya nos vamos a la panorama internacional. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fede. Es muy probable que el impacto en precios no sea tan fuerte como se espera, porque el consumo masivo está un poquito lento. Jorge. El comentario ahí de que ve que aumentan los precios, dice, ¿por qué aumentarán los precios? Si culpa a los extranjeros, sí. Mira, hay una relación, no es perfecta, pero cuando uno ve que hay muchos pesos, que se emiten muchos pesos, los precios suben. No es perfecto, sí. Es como, entonces uno ve que la cantidad de dinero está aumentando al 30%. Que tengas inflación del 5% es muy difícil. Lo más lógico es que tengas inflaciones altas, digamos. Claro. Es decir, hay un problema, aparte del dólar, sí, hay un problema que el gobierno tiene un agujero fiscal impresionante y parte lo financia con dinero. Entonces todo eso se traduce en más pesos. Es como diciendo, che, yo no estoy que engordo, no sé qué pasa, y estoy todo el día comiendo. Si estás comiendo, vas a engordar. Bueno, acá si está emitiendo, vas a ver inflación. Y todavía va a haber. Bien.
Bueno, vamos al panorama internacional. ¿Va a seguir subiendo el dólar? ¿Cómo se están moviendo los números a nivel internacional? Mira, la cosa es así, yo lo que creo, no soy experto en el internacional, pero ¿qué es lo que yo veo? El principal país es Estados Unidos en la materia económica. ¿Y qué está haciendo Trump? Trump está diciendo, mira, aprovechemos, hagamos mucha obra pública, bajemos impuestos. Entonces parte de eso, y tiene otro agujero fiscal, es decir, claro, los gastos le superan los ingresos y dice, vamos a gastar más y vamos a recaudar menos. Esa es su teoría. Entonces al principio la economía de Estados Unidos va a crecer fuertemente, cae el desempleo, todas noticias muy buenas, pero dice, ¿y esto con qué lo pagás? Y bueno, hay que emitir deuda. Deuda es, el gobierno emite bonos y te los vende a vos. Y vos decís, yo los compro, pero por algo. Entonces te tiene que pagar una mayor tasa de interés. La tasa de interés, sí, muy difícilmente baje en Estados Unidos, posiblemente aumente. Y cuando aumenta, hace presionar al dólar, lo hace subir, digamos. Entonces, por eso, nadie sabe qué va a ocurrir, pero uno ve que la tasa de interés va a subir y posiblemente el dólar en el mundo siga subiendo. Y acá, como sigue habiendo inflación, también va a seguir subiendo. Lo que va a hacer el gobierno es tratar de que no suba, pero es como ponerse una faja acá. Sigo comiendo, pero algo pasa. Es decir, que sube lo que no sabemos a qué ritmo. Bien. ¿Tu impresión del panorama internacional? Creo que más que qué pase con el dólar en el mundo, lo que tenemos que mirar es qué pasa con la tasa de interés en el mundo. Eso es lo que más le pega a Argentina, porque como somos como lo que decía Jorge, tenemos un agujero fiscal tan grande, un déficit fiscal tan grande, lo financiamos en parte lo veníamos financiando en parte con deuda externa. Claro. Ese es un gran tema, porque si en Estados Unidos sube la tasa de sus bonos, hay menos interés en financiar a países como Argentina y más interés en financiar al mismo Estados Unidos. Ese es el principal número. ¿Cuánto impacte la suba de la tasa de interés en Estados Unidos en el dólar, en el mundo? Es algo relativo. Impacta, por supuesto, pero no lo miraría tanto yo. Yo miraría puntualmente. ¿Y cómo le impacta hoy esa tasa de interés a la deuda actual argentina? No, lo que genera eso es que no te quieren prestar. Bien. Por supuesto que las nuevas emisiones de deuda salen más caras. Por ejemplo, si Mendoza quiere emitir un nuevo bono, no le va a salir lo que le hubiera salido hace unos meses atrás, sino que le va a salir un poco más caro. Pero el efecto principal es que no nos van a querer financiar lo que nos quedaba por financiar todavía. Hay algo positivo que había hecho el gobierno de Macri, había adelantado, se esperaba este escenario de suba de tasas en el mundo, entonces adelantó colocación de bonos en los primeros meses del año. Según dicen, más de la mitad del déficit fiscal esperado para este año ya está financiado. Sí, se habla del 85% de las necesidades de financiamiento ya están cubiertas, porque justamente como se preveía este escenario de aumento de tasas, el gobierno salió rápidamente a principio de año a colocar deuda. Y se dice que el 15% restante va a cubrirlo con emisiones en el mercado doméstico. Esto es en Argentina, con lo cual saldríamos un poco de este contexto de apreciación de tasas de interés. Igual siempre la tasa de interés de Estados Unidos se utiliza como referencia. A partir de ahí los países pagan su tasa de riesgo. Se toma como base el bono de Estados Unidos y por encima la percepción de riesgo de cada país. En este caso ahora tenemos una percepción de riesgo mayor. A ver si entendí mal. ¿Incide entonces esta tasa sobre posibles deudas futuras y no sobre la actual? Estamos hablando de que este año estaría cubierto. Bien. Va a ser un problema para el 2019. Si no se mejoran ciertos aspectos de la economía argentina, ¿sí? Esto va a empezar a ser un problema en los años venideros, 2019 y lo que queda. En principio, 2018 estaría cubierto, a grandes rasgos, porque ya se tomó la deuda que se necesitaba. Bien, perfecto. Y si no, de última, no quería instalar el tema, pero me quedé picando. Si llegamos a tener algún problema financiero importante, siempre está el prestamista de última instancia en el mundo, que es el nunca bien ponderado Fondo Monetario Internacional, que obviamente el gobierno lo va a tratar de evitar lo más que pueda, porque bueno, trae malos recuerdos, pero... ¿Pero Argentina puede seguir tomando deuda? Sí, en la medida que te presten a tasas razonables. Yo no sé si el gobierno va a seguir emitiendo bonos a tasas demasiado altas, porque al dispararse el riesgo país, como decía Federico, nos van a empezar a castigar.
No como nos castigaban en la época del kirchnerismo, que terminamos pagándole 15% en bonos al 15% en dólares a Venezuela. Imagínate. Tasas normales. Después de salir del default, Argentina empezó a pagar tasas corregí mejor que si me equivoco, pero empezó a pagar tasas del 7% anual, 6% anual en dólares. De 15 que llegamos a pagar estando en default, en la época de Cristina. Se bajó mucho el costo de la deuda, pero ahora con suba del riesgo país, nuevas emisiones nos van a cobrar un poco más caro. Y bueno, siempre está la alternativa de ir al Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que bueno, el fondo va a venir y te va a pedir un ajuste del gasto público porque por ahí son impopulares, ¿no? Sus consecuencias después se pueden ver, ¿no? No, no. El fondo no está como antes, no está mucho más blando que antes, pero va a pedir algún ajuste, es el Fondo Monetario. Jorge, ¿qué opinas de la deuda actual de Argentina? A ver, la deuda no está tan alta como uno pensaba. ¿Qué es lo que tiene Argentina? ¿Cuánto es hoy la deuda argentina? Como para ponerlo... No, ni me acuerdo. Pero la idea, conceptualmente se considera que no está tan alta. Pero, a ver, es que Argentina no tiene un problema tanto de deuda, sino tiene un problema de que gasta más que lo que le ingresa. Entonces, si sigue así, la deuda le va a aumentar. La van a empezar a aumentar. Ese es el problema. Entonces, tiene que corregir eso, digamos. Hay otros, por ejemplo, hay otros países que los que tienen deudas muy altas, que son Japón, Estados Unidos, tienen deuda muy alta, entonces le aumentar un poco la tasa de interés, la verdad que se hace un monto muy grande. Por eso, Argentina no es un problema de deuda actual muy alto, sino un problema de cuánto puede ir creciendo. Bien, ese es su problema. Bueno, claro, sí, dale. antes de irnos, queremos saber cuál es la inversión que más le conviene a la población para que ustedes nos cuenten y nos den su perspectiva en este contexto de alguna forma de inestabilidad. Es para distintos gustos. Creo que hay que diferenciar entre los que son más proclives al riesgo y los que son más proclives a la seguridad. Lo bueno es que hoy las tecnologías han avanzado tanto que hoy es mucho más fácil invertir en distintos instrumentos. Bien. De hecho, desde el mismo home banking de cualquier cuenta sueldo uno puede acceder a inversiones. Desde fondos comunes de inversión hasta plazos fijos ajustados por inflación en UVAs. Hay bastantes herramientas como para protegerse, más allá de ir a comprar los dólares y guardarlos en el colchón. Creo que la mejor opción es buscar. Hay opciones de, bueno, como te decía, están con más riesgo, están los fondos comunes de inversión que invierten en distintas monedas, en distintos países. Y ahora hay tasas altísimas de interés en pesos. Creo que lo que está buscando el gobierno es que sea realmente atractivo invertir en pesos y no en dólares para que todos los activos vayan a pesos y deje de haber una presión. Y no sabemos cuánto tiempo se va a mantener, pero sí es un buen negocio a la hora de hacer rendir los ahorros, colocarse en pesos en distintos instrumentos, pero aprovechando las altas tasas de interés. Bueno, claro, el tema, rápidamente, sí. Las tasas, a ver, vos tenés tasa de interés muy alta, entonces decís, qué bueno que está. El único temor es que justo el dólar pegue un salto. Yo creo que el gobierno va a tratar que el dólar no pegue ese salto. Entonces uno dice, la tasa de interés está alta. Pero obviamente, como dice el Fede, está el riesgo que tengas una sorpresa. Bien, bueno, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación, porque a veces es un tema que se escapa, ¿no? de ciertos conocimientos y sin embargo ha sido bastante claro. Está muy bueno que hayan decidido venir, así que muchísimas gracias por haber estado acá. No nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo. Bueno, Jorge, Sebastián y Federico, gracias por acompañarnos. Yo agradecer a Bayrip, sí, como bien me dice ahí, producción Bayrip, que me ha vestido en el día de hoy. Feri, nos encontramos mañana. Por supuesto, nos encontramos mañana. Hoy un tema que tiene que ver con la economía de todos los días, que afecta a los que menos tienen, que a veces afecta a esa clase media y por supuesto hay que estar ahí viendo, ¿no? cómo evitamos este poder adquisitivo que se siga perdiendo, ¿sí? Nos vamos, no nos queda más tiempo. Mañana nos reencontramos en un nuevo Distintos Parecidos a las 19 horas. Chau, chau.